Aquí empieza un nuevo programa de Vaya Perro. Vaya perro, Vaya perro, vaya, vaya, vaya perro. Hoy nuestro programa va dedicado a los cachorros, esas bolitas peluditas que llegan a nuestras casas y que nos generan emociones de amor, ternura, cariño, pero que normalmente vienen sin libro de instrucciones y no sabemos lo que nos traen entre manos. Para dar un poquito de luz y de conocimiento sobre este nuevo mundo que se nos abre con la llegada del cachorro a casa y que cambiará parte de nuestras vidas durante los próximos, como mínimo, 10 años, vamos a entrevistar a Iria de la empresa Adestramos en Vigo. Nos vamos con ellas. Hola, como ya os hemos adelantado, ahora mismo estamos con Lidia de la empresa Adestramos y nuestro tema de hoy son los cachorros. Una vez que un cachorro nos llega a casa, bueno, ya sabemos un poco que nos tenemos que meter en la piel del cachorro y el cachorro de repente va a entrar en el mundo de los humanos. Es un tema bastante complejo que a veces no le damos suficiente valor o no le damos suficiente importancia, pero bueno, tenemos a Lidia que nos va a dar un poquito de luz sobre el tema, de lo que implica cuando llega un perro a casa. Lidia, nuestra primera pregunta es, ¿qué implica para un cachorro el separarle de la madre? A ver, tenemos que entender que el cachorro viene de un entorno seguro, de estar con su madre y con sus hermanos, en un entorno que nada más nacer es el que ya conoce. Para el perro realmente es un trauma, sacarlo de un sitio conocido, amable y seguro para él, a llevarlo a un entorno totalmente desconocido, personas nuevas, claro, con una especie diferente, no nos conoce, no conoce el entorno y sobre todo normalmente no van a tener otros perros de guía o de apoyo en este sentido. Normalmente cuando el cachorro llega a casa normalmente suele estar solo y para él realmente es un trauma. Es un trauma realmente para cualquier especie, realmente, que lo saques de un entorno conocido y seguro, claro, con su familia, a un entorno desconocido y con otra especie totalmente diferente. Claro. Realmente es un trauma. Deberíamos, por ejemplo, nosotros en lo que más nos centramos cuando tenemos un cachorro en casa o cuando llega a casa, es que el perro sobre todo se sienta seguro, se sienta querido y se sienta a salvo. Es la prioridad, sobre todo para que él pueda tener un desarrollo equilibrado, evidentemente. Bueno, nos gustaría saber cuándo es el mejor momento para separar al perro o al cachorro de su madre. A ver, por términos generales, normalmente a nosotros preferimos que todo lo que es la primera parte de cachorro la pase con sus hermanos y con su madre. ¿Por qué? Porque van a tener un aprendizaje a través del juego, a través de contención de la madre, que el perro eso le va a servir en un futuro, le va a dar las armas, ¿vale?, para después poder desarrollarse de forma buena en el futuro. El lenguaje canino. En el lenguaje canino, evidentemente. Nosotros normalmente recomendamos que sea a partir de los 3 meses. Normalmente en el mundo de los perros, los padres empiezan a hacer un pequeño desapego a partir de los 3 meses. Ajá. Es cuando empiezan a pasar un poco más de los perros, de los cachorros, cuando se empiezan a poner un poco más intensos con el juego, etcétera, etcétera, y los padres empiezan a separarse un poquito más para que ellos también empiezan a gestionar sus propias emociones, por así decirlo, claro, y hacer ese desapego. Claro, y en ese momento también ya no hay lactancia, ¿no? Exactamente, justo. Aparte, justo cuadra la parte en la que pasamos de que el perro deja de ser lactante, por eso la madre empieza un pequeño desapego ahí. Vale. Ahí es donde nosotros recomendamos ir a buscar al cachorro. ¿Qué pasa? A veces tenemos un pequeño problemilla porque precisamente cuando empieza la etapa de desapego con los padres, nosotros lo cogemos. Es importantísimo que el perro se sienta seguro y se sienta cómodo en un entorno nuevo y sobre todo con una familia nueva que no conoce y de otra especie. Pero tampoco deberíamos hacer un hiper...
Sí, un hiperapego. Un hiperapego, ¿vale? O un hipervínculo. Un hipervínculo en ese sentido, porque si no después va a ser un poquito más difícil de separarlo con el cachorro. Pero para nosotros a partir de los 3 meses está bien. Vale. Cuanto más tenga contacto con los padres y con los hermanos, mejor va a ser el aprendizaje. Claro. Todo tiene matices, siempre y cuando la madre sea una madre experimentada, Claro. los cachorros no sean demasiados y la madre pueda gestionarlo. En otros casos es bueno separarlos un poquito antes, siempre y cuando el cachorro no pueda desarrollarse correctamente. Si no, siempre en términos generales, lo dejaríamos hasta los 3 meses. Vale, perfecto. Vale, ya hemos separado al perro de la madre. Sí. Y el perro llega a casa. Ujú. ¿Cómo es ese periodo? ¿Cómo tiene que ser ese periodo de adaptación según tu criterio, o el criterio de Adestramos? Vale, a ver, nosotros primero tenemos que enseñarle un hogar seguro, ¿vale? Que esté cómodo y que el perro se sienta en confianza para poder explorarlo. Durante los primeros días, hasta el 5º o 6º día, dependiendo del perro, le vamos a dejar que explore la casa sin ningún problema. Evidentemente no le vamos a dejar cosas a las que no queremos que tenga acceso, Claro. pero en ningún momento vamos a coaccionar al perro, ni le vamos a empezar a marcar el no, ni muchísimo menos. Al contrario, que se sienta cómodo, seguro, que explore, porque sobre todo en ese periodo es cuando empieza ya el instinto exploratorio, ¿vale? Es muy Claro. necesario para poder desarrollarse correctamente. Entonces dejaremos que ellos exploren la casa, que la gente también que nos deje, que se venga a oler a nosotros, que huela nuestra ropa, Que coja confianza. que coja confianza. Sobre todo Claro. es importantísimo que coja confianza y que se sienta seguro en su entorno. Si llega a un entorno nuevo y enseguida empezamos a marcarle ciertos límites, no, el perro al final va a preferir estar bloqueado antes que ser resolutivo y explorar. Por eso preferimos que se sienta cómodo. Siempre vamos a ponerlo, como decíamos antes, en un ambiente seguro. No le vamos a dejar, si hay escaleras, pues vamos a dejar una puertita cerrada para que no tenga acceso a las escaleras él solo, Claro. ¿vale? O se pueda caer o cosas así. Pero vamos a dejar que tenga acceso a toda la casa, sobre todo para que la reconozca. En el momento que la reconoce, el perro se calma, reconoce el ambiente y entonces Vale. se siente mucho más calmado. Vale. Bueno, pues un poco cuando ha pasado el periodo de adaptación, el perro está bien, ¿por dónde debemos empezar? ¿El veterinario, la biología un poco del perro, por dónde debemos encaminar? A ver, como cachorro realmente es que es un bebé, ¿vale? Tenemos que adaptarnos un poco a los ritmos biológicos que tenga. Es decir, un bebé realmente a lo que se dedica es comer, explorar, empezar a explorar jugando, los pises y las cacas y dormir. Importantísimo, normalmente a veces no le damos mucha importancia al momento de descanso, Claro. pero es importantísimo que el perro tenga su cobijo, su guarida. Nosotros normalmente le llamamos guarida, ¿vale? Los perros vienen de lobo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todos ellos normalmente son animales que viven en cuevitas, etcétera, etcétera. Por eso nosotros siempre recomendamos que el perro tenga su sitio, ¿vale? En casa, su camita, por así decirlo, su habitáculo, ¿vale? Tipo transportín, tipo jaula. De hecho, Vale. muchos de los cachorros que observamos Claro. es que se meten debajo de las camas o se meten debajo de las mesas porque se sienten protegidos, ¿vale? Una vez tenemos el sitio a salvo, ¿vale? Entonces podemos empezar a hacer otras cosas, pero que el perro sobre todo tenga, como decirse, su habitación, por así Ya. decirlo. Después, dentro de su habitación, podemos empezar a redirigir pises y cacas en ese sentido, ¿vale? Pero sobre todo que tenga un sitio de adaptación. Cuando ya tengamos eso, entonces podremos empezar a llevarlo al perro, a habituarlo a ir al veterinario. Es importantísimo la primera visita al veterinario para ver que el perro esté completamente bien y completamente sano, Claro. ¿vale? También recomiendo que las visitas al veterinario no siempre sean para ir a vacunarse directamente, sino que el perro se adapte también a los olores que hay en los veterinarios. Son olores, Sí, igual sí, que sí, nosotros nos pasa cuando vamos al hospital, ¿vale? Claro. Que son olores diferentes, Claro. pues ellos cuando van al veterinario les pasa lo mismo. Bueno, y que no lo asocien con un pinchazo. Exactamente, que lo asocien a algo positivo, pues un momento que tengamos, pasamos por allí, que el veterinario salude al cachorro, que lo Claro. acaricie, etcétera, etcétera, y el perro se va con una buena experiencia. Así cuando vuelva a ir después, precisamente, y le puedo hacer una manipulación de forma agradable o vacunarlo, o desparasitarlo, el perro ya se lo tome con otra filosofía, ya de forma más positiva. Hay una cosa que es importante, que es el tema, y que a muchos propietarios es lo que más les asusta, es el tema de los pises y las cacas. Sí. En el ritmo biológico del perro, es decir, después de comer,
ahí empiezan los momentos como de pis y caca. Es importantísimo saber cuándo el perro hace pis y caca. Normalmente los cachorros, ¿cuándo suelen hacer pis y caca? Normalmente después de dormir. Después de cualquier siesta, y al igual que nosotros, lo primero que hacemos cuando nos despertamos normalmente es ir al baño, ¿vale? Los cachorros evidentemente no duermen 8 horas, ¿vale? Tienen muchos periodos de dormir a lo largo del día, claro. ¿vale? No tienen como nosotros la fase de dormir tan amplia, ya. ¿vale? Entonces, si duermen media hora, 40 minutos, descansan, cuando se despiertan, inmediatamente van a hacer pis, ¿vale? Si nosotros estamos con ellos, en ese momento lo suyo siempre es amablemente invitarlos a ir a la zona donde al principio van a hacer pis, o si tenemos jardín, sacarlo afuera, ¿vale? Claro. Pero siempre nosotros, por ejemplo, si vivimos en piso, lo redirigimos al principio a un empapador, Claro. ¿vale? Por ejemplo. Después de los juegos también suelen hacer pis y caca. Ya. ¿Por qué? Porque durante el juego están activos, están centrados en el juego y no se dan cuenta. Cuando paran de jugar, se relajan, también se les relaja el esfínter, Claro. ¿vale? Entonces ahí también suelen hacer pis. Mira qué Entonces tenemos que tener en cuenta que después de normalmente cualquier movimiento un poco más alterado, ¿vale? Ajá. Van a intentar hacer pis, van a querer hacer pis, después de dormir y normalmente después de comer. Aquí, dependiendo del perro, hay perros que inmediatamente después de comer, a los 20 minutos, pues ya hacen la digestión y necesitan salir para hacer sus necesidades, y en otros casos el proceso de digestión tarda un poco más y Claro. los perros lo hacen a las 2 o 3 o 4 horas. Ahí tenemos que ir adaptándonos un poquito al perro. Me ha parecido bastante interesante lo que has dicho sobre el tema del descanso. Claro, un cachorro llega a casa y muchas veces es esa emoción de tenerlo, de cogerlo, de tener... Y es cierto que hay que... Es decir, cuando el perro duerme hay que dejarle... Tranquilo, bueno. no podemos, igual que a nosotros, que no nos gusta que cuando estemos durmiendo nos vengan a despertar constantemente, Claro. al cachorro le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Estamos muy acostumbrados, una de las frases que más se utiliza es: si tengo un cachorro se adapta a mí. No hay bebé en el mundo que se adapte a nosotros, es decir, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un bebé, nosotros nos vamos a tener que adaptar a los ritmos del bebé. Si está durmiendo, si el perro después de jugar decide ir a descansar, no podemos ir a molestarlo. Importantísimo. ¿Qué pasa? Si empezamos a hacer estas cosas, después vamos a crear un aprendizaje negativo en el perro, Ya. ¿vale? Le va a faltar esa confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que el perro está tranquilo, vamos a molestarlo. Aunque nosotros no lo veamos como molestarlo, el perro sí lo ve. ¿Por qué? Porque es un momento de descanso, realmente. Y empezamos a generar un perro nervioso, quizás. Un perro nervioso y después un perro que nos empieza a mandar señales de incomodidad, tipo gruñidos, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Vale? Si empezamos después a corregir ese tipo de gruñidos porque no nos gusta, entonces el perro va a perder totalmente la confianza con nosotros. ¿Por qué? Vale. También antes, hablando así un poco fuera de cámara, comentabas la importancia de que cuando un perro llega a casa, la familia durante, es decir, estemos con el perro. Nosotros recomendamos que cuando traemos un cachorro a casa, Sí. siempre estemos de periodo de vacaciones, a poder ser. ¿Por qué? Porque primeramente, los perros son animales de manada, es decir, ellos no Claro. están preparados para estar solos, no comprenden por qué la manada se les desperdiga cada ciertas horas, y cuando son bebés muchísimo menos. Entonces, tenemos lo que hablábamos antes, la prioridad de un cachorro para nosotros es que se sienta seguro y a salvo. Si no estamos, si de repente desaparecemos 8 horas, si el perro en un momento dado necesita nuestra ayuda o necesita contacto, porque tenemos que recordar que son bebés y necesitan nuestro contacto, sí o sí, se va a sentir solo, se va a sentir frustrado, va a sentir que no tiene ayuda por ningún lado, va a empezar a generar miedos, el quedarse solo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que podamos y vayamos a tener un cachorro en casa, siempre que sea en periodo vacacional. Precisamente, primero, para poder hacer que se adapte mejor a casa. Después, el tema de los pises y las cacas, por ejemplo, si no estamos, pues es muy complicado poder manejarlo. Entonces tenemos que tener tiempo para dedicarle al cachorro, si no al final el cachorro va a tener un aprendizaje por sí solo. Aquí el abuelo versus el cachorro. Bueno, pues un poco queríamos saber la diferencia entre educar a un cachorro y adiestrar a un cachorro. A ver, para nosotros educar a un cachorro es darle precisamente las herramientas adecuadas para que pueda ser un perro equilibrado en el futuro.
¿vale? Hacer una socialización adecuada, sobre todo en procesos de aprendizaje, buscamos el acierto realmente, ¿vale? Que el perro busque lo bueno, por así decirlo, ¿vale? Y cómo comportarse en un entorno social, con humanos, con el entorno que le va a tocar vivir, ¿de acuerdo? Sí, claro. El adiestramiento más bien lo vemos como una actividad, es decir, quiero que mi perro, por ejemplo, sea detector o que busque cualquier cosa, ¿vale? Pues entonces lo meteríamos en una actividad de detección, pero es algo enfocado a mayores, no lo basamos en educación, ¿de acuerdo? Sería como una actividad, por así decirlo. La educación la basamos más en trabajar la mente, que el perro sea resolutivo, que tenga un autocontrol de frustración, etcétera, etcétera, ¿vale? El adiestramiento, pues eso, lo vemos más bien como una actividad enfocado a que el perro trabaje en un futuro en algún, o que haga obediencia, o que haga mondeo ring, o que haga cualquier actividad deportiva. Vale. Dentro de la parte de la educación hay una parte que creo que es básica, que es la socialización. ¿Qué significa socializar a un perro, que lo escuchamos habitualmente? A ver, aquí es importante porque la socialización para nosotros es que el perro se habitúe o lo vea de forma positiva en la relación entre otras especies, es decir, socializar con otros congéneres suyos, con el género humano, con otras especies, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero siempre lo tenemos que hacer, la exposición tiene que ser agradable, siempre, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando nos hablan de que tenemos que socializar pronto al perro, etcétera, etcétera, cometemos el error de sobreexponerlo siempre a ciertos elementos. Pues si tiene que estar con perros, pues de repente lo metemos con una manada de con 40 perros, etcétera, etcétera, y el perro, en vez de llevarse una buena experiencia, se va a llevar una experiencia un poco de susto, ¿vale? En este sentido. Exactamente. ¿Y la habituación? Aquí es a lo que iba. La habituación, por ejemplo, lo enfocamos un poco más al ambiente en general, es decir, al entorno en el que va a vivir. Si el perro vive en un entorno rural o un entorno urbano, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente los perros que viven en entornos rurales, por así decirlo, no están tan expuestos a los ruidos de una ciudad, coches, pitidos, autobuses, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es a lo que llamamos habituación. Normalmente la gente suele entender por habituación exponer al perro a un estímulo hasta que él no presente ninguna respuesta, ¿no? Nosotros ahí matizamos. Claro. Nosotros lo que procuramos, no queremos ya que el perro tenga una respuesta. Lo que queremos es que el perro, ante un estímulo nuevo, no tenga ningún tipo de reacción, ¿vale? Lo vea como algo totalmente natural. Sí, ya te entiendo. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, con los coches, en vez de llevar al perro a Príncipe para que se acostumbre a escuchar todos los coches, lo que haríamos es llevarlo a un entorno mucho más alejado, donde los coches los pueda escuchar de lejos o los pueda ver de lejos, y el perro pueda tener una primera impresión positiva, ¿vale? Ruido, claro. Justo, y poco a poco que sea él el que se vaya acercando a ese estímulo, ¿vale? Sin ninguna presión nuestra, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el perro es él el que inicia el comportamiento, es que lo está gestionando de forma correcta, ¿de acuerdo? Si nosotros los ponemos muy cerca, muy pronto, es complicado. Incluso muchas veces recomendamos que a los cachorros no se les exponga demasiado, porque una mala exposición en un cachorro puede ser un trauma. Sin embargo, en un perro más adulto que ya tenga otras armas, ¿vale?, con las que enfrentarse a ese estímulo, lo va a gestionar de una forma mucho más cómoda para él y mucho más resolutiva. Bueno, es un poco trabajar la distancia. Exactamente, del estímulo, exactamente. ¿no? Claro. Parece que es algo muy sencillo, pero realmente no. Claro. Ahí tenemos que tener en cuenta muchísimo, tenemos que saber el lenguaje canino para saber si nuestro perro está cómodo en ese entorno o si no está cómodo. Si no está cómodo, enseguida retirarlo para que el perro confíe en nosotros. Siempre tenemos que verlo que nosotros somos su guía, ¿vale? Acabamos de tocar un tema que para nosotros es clave, el lenguaje canino. El lenguaje de los humanos y el lenguaje canino. Es decir, cuéntanos cómo comenzar esa comunicación con el perro, cómo el perro nos tiene que entender a nosotros y cómo nosotros tenemos que acabar entendiendo al perro.
A ver, para nosotros es básico, lo primero, tenemos que ser conscientes que son una especie totalmente diferente, ¿vale? Y nosotros somos los animales racionales y ellos los irracionales. A priori deberíamos de ser nosotros los que se interesen por conocer su comunicación, etcétera, etcétera. Como te decía antes, si yo me voy a vivir a Francia, lo primero que tengo que aprender es francés para poder comunicarme. Claro. Si no tenemos comunicación, no hay comprensión, ni puede llegar a haber vínculo, ni nada, porque no sabemos comunicarnos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primordial es comprender las señales que nos mandan los perros y saber qué tipo de comunicación utilizan. Normalmente los perros, toda la comunicación que tienen es gestualística, ¿de acuerdo? Movimientos, tantos de orejas, de rabo, cómo se desplazan, cómo se comunican con nosotros. Desgraciadamente, según nuestra experiencia, al final los que son unos cracks en la comunicación son los perros, porque realmente ellos acaban deduciendo siempre lo que nosotros queremos. Es decir, tienen que ir quitando toda nuestra verborrea, precisamente, para llegar a averiguar qué es lo que queremos. Al final, precisamente, el animal irracional es el que más interés pone en poder comunicarse con nosotros. Claro. Y nosotros normalmente dejamos un poco de lado esa parte. Solo nos interesamos por la comunicación canina cuando empiezan a mandar señales de agresividad. Señales de agresividad, claro. Precisamente. Y antes de las señales de agresividad hay un montón de señales. Hay muchísimas, muchísimas. De hecho, empezamos, bueno, los nombres realmente son un poco lo de menos, pero realmente nosotros normalmente les llamamos señales de calma, señales de estrés, señales de amenaza. Desde Adestramos, ¿cómo enfocáis la educación de los cachorros? Nosotros siempre buscamos sobre todo cubrir sus necesidades como especie. Nos olvidamos muchas veces que son animales de otra especie, aunque sean domésticos, ¿vale? Y damos por sentadas muchas cosas, pero realmente tienen unas necesidades muchas veces muy diferentes a las nuestras. Nosotros buscamos una educación un poco natural. Es decir, no queremos hacer perros burbuja que vivan en un mundo de que todo es bueno y todo tal, porque realmente cuando salgan a la calle no va a ser todo así. Entonces lo que queremos es darles los recursos suficientes para que los perros puedan gestionar esos estímulos negativos que van a tener en el mundo. Siempre intentamos ir acorde a los propios instintos del perro y a sus propios ritmos. Es decir, igual Sigur no va a ir tan rápido en el aprendizaje como puede ir Rubio, en este caso, sí. ¿Vale? Sigur es un perro más inseguro, entonces tenemos que llevar un proceso mucho más lento para que él pueda avanzar a su propio ritmo, claro. ¿Vale? Pero no va a ser todo bonito, es decir, nunca corregimos en procesos de aprendizaje, jamás, ¿vale? Como mucho redirigimos ciertas conductas, vale, claro. ¿Vale? Pero buscamos que sea el propio perro el que busque el acierto, ¿vale? No hacemos tanto hincapié en el error, por así decirlo. Entre los perros normalmente no saben no entienden los grises, vale. Entienden de blancos y negros, esto sí y esto no. Y tenemos que ser coherentes a la hora de darle una educación. Claro. Si nosotros cambiamos hoy una cosa y mañana hoy otra... subir al sofá, mañana no puedes subir al sofá. Exactamente, claro. Sí, exactamente. Entonces tenemos que tener una cierta coherencia a la hora de trabajar con los perros, vale. Pero siempre lo intentamos hacer de una forma natural. Vale. Trabajamos realmente con lo que nos sirve y con lo que al perro le funciona. Si el perro vemos que va avanzando bien, pues seguimos en esa línea. Si vemos que se queda un poco bloqueado, barajamos otras opciones para hacerlo más amable, para que el perro lo pueda avanzar de otra forma. Sí. Bueno, que cogéis un poco de todos los... Es decir, sí, no tenemos una filosofía... De todas las metodologías. Sí, justo, no tenemos una filosofía de por aquí, por aquí, por aquí. Sí. En ese sentido somos un poco como los perros. Lo que nos sirve, lo utilizamos. Desde vuestra experiencia, ¿qué importancia tiene que un cachorro vaya a visitar a una educadora? Máxima. Es decir, si ya no cometemos errores desde que el perro es jovencito, y le vamos marcando pautas adecuadas, directamente nos vamos a ahorrar muchos problemas de mayor. De hecho, la mayoría de los problemas que suelen tener los perros cuando son adolescentes, con 8 o 9 meses, suelen venir de problemas mal redirigidos cuando son cachorros, ¿vale? O
haber sido muy exigentes con cachorros cuando aún el perro no tiene ese tipo de... no tiene los recursos suficientes para poder afrontar todas esas cosas. Claro. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo saber cómo redirigir ciertas conductas de pequeños, Claro. ¿vale? Entonces cuando de cachorros tienen buenas experiencias, les enseñamos a confiar en nosotros, que siempre vamos a estar ahí, pues entonces el perro siempre va a tirar más al acierto, precisamente. Claro, pero todas esas experiencias entendiendo que el cachorro es un perro. Claro, sí, siempre y tenemos... Eso es un exactamente, poco lo que te da siempre cuando hablamos cosas, algo amable para el Claro. perro, siempre es desde el punto de vista del perro. Claro. Es decir, las necesidades del propio perro, no de nosotros nuestras necesidades como Claro. humanos, sino las necesidades del perro. Importantísimo. Muchas veces, de hecho, decimos que vemos más la relación entre humano y perros más paterno-filial, pero no nos referimos a que el tratar al perro como si fuese un humano, Claro. sino eso, como un guía que nosotros tengamos que decirle por dónde es el buen camino para que no cometa ciertos errores en el futuro. Claro, perfecto. Bueno, Lidia, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Nos has ido diciendo, yo sé que me quedo con muchas cosas en el tintero. Estaba un poquito nerviosa, me vais a tener que disculpar también. Nos ponemos nerviosos nosotros y ya es nuestro séptimo programa y nos seguimos poniendo nerviosos. Nos encanta que hagáis programas como estos, vamos, y en todo lo que podamos colaborar, encantadísimos. De hecho, estaremos enganchados a todas vuestras entrevistas, segurísimo. Muchísimas gracias. Y vamos con el momento camiseta. ¡Ay! Vaya Perú, Vaya Perú, vaya, vaya, vaya Perú. Vaya Perú. Y mi recomendación de la biblioteca como libro, evidentemente, si tenemos un cachorro, lo primero que tenemos que tener es Señales caninas, señales de calma, de Turi Rugas. Vaya Perú. Pues mi recomendación como peli de perros, os recomendaría Up. Peliculón, por donde haya, nos encanta a todos. Vaya Perú. Hola, mi nombre es Rosa López Piedra y soy fundadora de MotivaVet, empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas y de los animales. Y os cuento por qué. Soy veterinaria, especialista en intervenciones asistidas por perros y realizo asistencia veterinaria a domicilio e intervenciones asistidas en el ámbito educativo y sociosanitario. Mis amigos de Vaya Perro me han pedido de nuevo colaboración para su sección de consejos y este es mi consejo de hoy. Hoy os voy a hablar sobre las garrapatas. Las garrapatas son ácaros que viven en los matorrales, las hierbas, los helechos y están siempre esperando a que pase un animal para engancharse a él. Os voy a hablar en concreto de los perros. Cuando la garrapata se engancha y se sube a vuestro perro y se engancha en su piel, puede producir en la zona donde está enganchada dolor, inflamación, incluso infección. Pero lo más importante es que pueden transmitir enfermedades sanguíneas muy graves. Pueden transmitir parásitos sanguíneos como Ehrlichia, Piroplasma, Anaplasma, Babesia, que son parásitos que producen enfermedades muy graves. Estos parásitos producen síntomas como fiebre, anorexia, apatía, el animal está muy triste, no quiere comer, ictericia, que se refleja en el color amarillento de mucosas y de la piel, sobre todo lo vais a observar si el blanco del ojo se pone así color crema amarillento, y la orina puede tener un color oscuro muy parecido al coñac. Si os aparecen estos síntomas, por favor, acudid rápidamente a vuestro veterinario porque puede ser muy grave. Siempre se ha dicho que la garrapata solo aparece en épocas en las que las temperaturas son cálidas como primavera y verano, pero realmente con el cambio climático que tenemos pueden aparecer incluso en invierno. Pueden resistir temperaturas de hasta 4 grados centígrados, con lo cual lo más importante para evitar que ocurra esto es prevenir y utilizar antiparasitarios que hagan que vuestros perros no se infecten de garrapatas. Para eso debéis de acudir a vuestro veterinario que os asesorará. Existe multitud de productos, puede ser pipeta, pastillas, collares, casi siempre vienen también para garrapatas y para pulgas y es muy importante que los utilicéis casi durante todo el año. Un saludo. Vaya Perú. Hola, buenas. Soy Antonio Díaz, criador de perros,
saludo a todos los amantes de los animales, especialmente yo a mi raza, porque es el pastor de Terburen el que yo crío. Bueno, esto es una colaboración que me piden Vaya Perro para el siguiente programa. Hasta aquí el programa dedicado al mundo de los cachorros. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Dale like, suscríbete y escríbenos en la caja de comentarios. ¡Cling! ¡Cling!